Si somos mujeres, si pasamos los 40 y de repente me engordo, me adelgazo, me sale bigotito, me crecen vellos diferentes, uno dice, bueno, ¿será que mi tiroides está dando un giro negativo por ahí? Bueno, vamos a abordar este tema de la relación entre nuestra tiroides y nosotras las mujeres de la mano del doctor Max Vilches, doctor médico cirujano. Bienvenido el día de hoy, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. Doctor, vamos a ver qué tantos mitos hay al respecto a esto y iniciamos con la primera pregunta. Por ejemplo, muchas se preguntan si estoy gorda o estoy muy flaca, ¿es porque estaré mal de la tiroides? Bueno, en este caso es muy importante mencionar que la glándula tiroides es un órgano endocrino que su principal función es la secreción de hormonas y esta secreción de hormonas intervienen con el metabolismo en general. Entonces, efectivamente, podemos tener varias condiciones. Podemos tener o una hiperactividad de la glándula con aumento de la secreción de hormonas y esto nos daría un estado de aumento energético, del consumo energético, y lo contrario que ocurre es más bien una hipofunción de la glándula donde hay un enlentecimiento del organismo. Entonces, casos de hipotiroidismo efectivamente se pueden estar asociados con un aumento de peso, que por lo general es un aumento de peso de aproximadamente unos 6 kilogramos y debería regularse el peso una vez que se ha tratado, digamos, la tiroides, el problema como el hipotiroidismo. Contrariamente, tenemos cuando hay una hiperactividad de la glándula, entonces más bien podemos tener disminución de peso y pérdida de peso, ¿verdad? Y este puede ser más significativo, pero una vez que se trata la condición, el peso debe regularizarse, normalizarse. Perfecto. ¿Verdadero entonces? Sí, es verdadero. Muy bien. Vamos con la segunda situación donde uno dice, bueno, ¿el chequeo tiroideo es necesario a pesar de no sentir nada? ¿En qué momento además? No está indicado el tamizaje a la población en general, pero sí es muy importante si existe ya un antecedente familiar de enfermedades tiroideas o si existe la asociación con otras enfermedades inmunológicas, como por ejemplo diabetes mellitus tipo 1, artritis reumatoidea, síndrome de Sjögren, ¿verdad? Entonces hay enfermedades inmunológicas que pueden estar asociadas y en esos pacientes entonces sí es importante hacer un tamizaje, pero no está recomendado en la población en general. O sea, en general, si no tenemos nada relacionado, si no hay ninguna sintomatología hay y no hay una historia familiar o personal de otras enfermedades inmunológicas, el tamizaje no está indicado. Entonces quedaría en falso. Sí. Falso entonces para la segunda situación y planteamiento que tenemos de nuestras amigas allá en casa. Vamos con la tercera pregunta y bueno, habla de la punción de un nódulo. ¿Esparce la enfermedad cuando es maligno? Esta pregunta se la hace mucha gente cuando hablamos de cáncer, ¿verdad? Esto es falso porque bueno, es un mito. Realmente la punción no debe por qué esparcer la enfermedad. Que haga una metástasis o alborote, sí, el tumor. No, y tampoco es la primera, digamos, línea de método diagnóstico. Casi siempre lo que se hace es que se indica hacer punción cuando tenemos nódulos sospechosos, pero que ya los hemos visto con ultrasonido. Entonces, si hay un nódulo sospechoso, sí está indicado hacer punción, pero no es, digamos, la primera línea de diagnóstica. Bien, vamos con otra de las situaciones también que se presentan el día de hoy y se habla del cáncer de tiroides. ¿Se puede curar, doctor, con cirugía? Esa es la primera línea de tratamiento. Una vez que tenemos diagnosticado un cáncer de tiroides, lo primero que se hace cirugía. En otras ocasiones también se puede utilizar radioterapia, ¿verdad? O se puede hacer ablación de la glándula con yodo radioactivo. Sí, muy pocas veces se puede usar también quimioterapia o radioterapia, como en algunos tipos de tumores, por ejemplo, como el linfoma. Pero la mayoría de los tumores son de otro origen, ¿verdad? Que son los tumores foliculares o los tumores papilares, y estos se tratan con cirugía principalmente, ¿verdad? Y sí, entonces eso sería verdadero. Sí. Podríamos decir que es una de las opciones, sí, entonces. Es la primera línea de tratamiento. Para curar con cirugía el cáncer de tiroides. Muy bien, vamos con el siguiente planteamiento. Si estoy mal de la tiroides, ¿puedo ser estreñida, doctor? ¿Puedo tener estreñimiento? ¿Lo relacionan? Sí, aquí es importante aclarar nuevamente qué es lo que ocurre con la función de la glándula. Si lo que hay es un hipermetabolismo,
¿verdad? O si lo que hay más bien es un hipometabolismo, una actividad acelerada o una actividad disminuida. Sabemos que las hormonas tiroideas tienen influencia sobre casi que todos los órganos y entonces personas que tienen situaciones de una disminución en la actividad o una hipofunción glandular pueden también tener disminución de la secreción gástrica y también pueden tener un enlentecimiento del tránsito intestinal. Entonces, gente que tienen hipotiroidismo sí pueden tener estreñimiento. Esto es verdadero. ¿Verdadero en el caso del hipotiroidismo, entonces? Del hipotiroidismo, porque en el caso de que son hipertiroidismos ocurre más bien lo contrario, más bien se producen diarreas, hay un tránsito acelerado, etcétera, etcétera. Sí. Clarísimo. Vamos con la siguiente pregunta. Bueno, si estoy hinchada es porque tengo problemas de tiroides. Cuando me empiezo a inflamar, ¿podríamos sospechar al respecto, doctor? Nuevamente, depende, digamos, en la actividad, qué es lo que ocurre con la actividad de la glándula. Si lo que tenemos es que hay una hipofunción de la glándula, efectivamente esto puede llevar a retención de líquido en el cuerpo, ¿verdad? Porque las hormonas tiroideas también afectan otras hormonas como por ejemplo la vasopresina, que interviene con la regulación de fluidos a nivel del cuerpo y también afecta la bomba de sodio-potasio y entonces esto puede hacer que se retenga líquido. Entonces personas que tienen una hipofunción glandular efectivamente pueden tener problemas de edemas. ¿Sí? Hipo es cuando se enlentece, doctor, la glándula. Como para decir algo fácil, digamos. Sí, básicamente la glándula puede tener o que esté funcionando normalmente o que esté funcionando aceleradamente. El hipertiroidismo. El hipertiroidismo, que se conoce también como tirotoxicosis, o también puede tener una disminución de la función, que es el hipotiroidismo, que se conoce también como mixedema. Entonces, estos se pueden asociar o no en aumento también del tamaño de la glándula, lo que se conoce como un bocio tiroideo, ¿verdad? Y sí, entonces en este caso, cuando hay una hipofunción, puede haber retención de líquido y entonces sí puede haber edemas. Ahí estaríamos diciendo que es verdadero en el hipotiroidismo. Muy bien, vamos con otro planteamiento entonces. Síntomas como por ejemplo la palidez, debilidad general y la anemia son aviso de que tengo algo mal en la tiroides. Efectivamente, ¿verdad? Hay muchas sintomatologías asociadas cuando hay problemas de la tiroides, como afecta a todos los órganos en el cuerpo, interviene en el metabolismo, pero cuando hay un hipotiroidismo sí puede haber toda esta sintomatología de palidez, debilidad, anemia. Entonces, ahora esto se resuelve una vez que se suministre las hormonas tiroideas, ¿verdad? Que puede ser una fuente exógena, como con levotiroxina. Entonces, esos estados deben recuperarse una vez que se resuelve, digamos, el problema que comienza el tratamiento. Pero por el momento podríamos decir entonces que sí, que es verdadero, sí, efectivamente. Bien, vamos con otra de las consultas entonces. Y aquí, bueno, dice, cabello frágil, uñas quebradizas, ¿es porque sufro de tiroides? Este caso ocurre principalmente cuando hay más bien una actividad acelerada de la glándula con aumento en la producción de hormonas tiroideas y entonces efectivamente sí puede ocurrir estas cosas. Puede haber una separación de la uña de la piel, sí, y puede haber alteraciones en el cabello como cabello frágil, uñas quebradizas y esto ocurre muchas veces también en estados de hipertiroidismo. ¿Verdadero sí. Entonces? Verdadero. En mayor frecuencia en el hipertiroidismo, para que nos quede claro. Bien, vamos con otra de las consultas. ¿Hay cambios en la personalidad? ¿Esa sensación de vacío quizás? ¿Alguna depresión? ¿O básicamente sentirse tristes? Sí, esto ocurre verdadero, pero esto puede ocurrir en ambas condiciones, tanto cuando hay una hiperactividad glandular o cuando más bien existe un hipotiroidismo, pero puede haber todos estos cambios. Nos afecta emocionalmente. Sí. Y por ahí podría ser un síntoma que nos haga caer en cuentas. Por ahí puede ser un síntoma que es importante prestar atención y eventualmente hacer una evaluación, un chequeo de ver cómo están los niveles sanguíneos de hormonas tiroideas. Sí. Excelente. Bien, vamos con el siguiente planteamiento o pregunta. Bueno, después de tener un hijo, ¿podría fallar la tiroides, doctor? Se han reportado casos de tiroiditis relacionados al embarazo, especialmente después del parto, y entonces sí, es verdadero, hay un riesgo aumentado de sufrir problemas de tiroides como tiroiditis transitorias después del parto.
eso es cierto, sí. Bueno, queda totalmente claro que puede ser verdadero. Los nódulos de tiroides producen dolor en el cuello cuando aparecen. ¿Hay dolor cuando uno se palpa o en general? Generalmente los nódulos son asintomáticos, ¿verdad? No producen dolor, pero en algunas ocasiones puede ocurrir que estos sangran y entonces si existe una hemorragia del nódulo, sí puede producir dolor en el cuello, ¿verdad? Ahora, si son nódulos que tienen un crecimiento muy aumentado, estos también pueden producir una obstrucción de estructuras adyacentes y dar sintomatología, ¿verdad? Como obstrucción de la tráquea, obstrucción del esófago. E incluso hay nódulos que crecen de mucho tamaño y entonces se crecen, digamos, a retroesternales, que se conocen. O sea, hacia adentro. Hacia adentro, ajá. Y entonces puede haber sintomatología en personas que, por ejemplo, al elevar los brazos, al subir las manos, pueden tener un síncope, ¿verdad? Sensación de mareo, incluso desmayarse por obstrucción. Pero generalmente son asintomáticos, solamente producen síntomas o cuando han crecido muchísimo o en caso de que se produzcan sangrados. En este caso sería para falso, concluir, porque no duelen solamente cuando hay sangrado o han crecido muchísimo y producen compresión a otras estructuras. Excelente, doctor. Le agradecemos muchísimo por evacuar las dudas de todas nuestras amigas televidentes allá en casa sobre el tema de la tiroides. Que pase un feliz día, doctor. Igualmente, muchas gracias.